Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy seguimos escuchando hermosas y significativas historias reales. Los invitamos a escuchar juntos. Desde pequeña, Olga Evlampeevna quería ser un médico y en realidad nadie dudaba que Olenka fuera ella. Nacido creció en una familia de médicos y abuelo, ella tenía médicos y padres con su abuela, médicos hereditarios a principios del siglo XX. Los médicos respetaban y aunque no tenían, no se aceptaron títulos de rango dar títulos a los médicos. Sí, lo harían. Probablemente se negó, bueno, así es, como te lo haces a ti mismo, ¿te imaginas que el conde Batkin no se digna? O el señor Batkin toma un bisturí, tonterías por supuesto, pero para ser justos, cabe señalar que hubo entre médicos y titulado especialmente, pero estas son puras creaciones, es decir, ya nacieron príncipes pero por regla general. Ya sea de los clanes más pobres o de los que fueron a medicina en contra de los deseos de sus padres, médicos generalmente titulados. No estaban directamente involucrados en la medicina, se dedicaron a la ciencia y se convirtieron en profesores, y enseñó a otros. En general, la historia de la propia medicina rusa. Muy interesante y entretenido, se puede recomendar para estudio como una ciencia separada bueno, algo así como la historia, religión o historia de la pintura. Pruébalo en algún momento de tu tiempo libre, sé curioso. Solía ser invitado por la realeza, cada vez más médicos extranjeros, algunos permaneció y creó Bruselas, por así decirlo. Sus familias después de la guerra, 1812 sobre el surgimiento del patriotismo en Rusia comenzó a ser invitada a la corte y doctores rusos, entonces, ¿de dónde sacaron uno así? La profesión siempre ha tenido una base. Sucesión familiar hereditaria, hijos y nietos crecieron y los mismos curanderos, los herbolarios les enseñaron. Por supuesto, eran inaccesibles para la gente común, los costosos médicos de la ciudad solo los trataron. La partera, los brujos no se amontonan tanto. Sabía que sus ancestros lejanos eran herbolarios o herradores, pero ella sabía que, abuelos e incluso sus abuelas sí. Todos los abuelos se dedicaban a la curación y algunos de ellos incluso eran dignos de honor. Tratar a la madre emperatriz ella misma. Catalina, la gran verdad sobre la familia. La leyenda no dura mucho solo por un tiempo, hasta que lleguen los extranjeros. Entonces Olenka era de una familia hereditaria. Doctores y aunque no eran nobles, origen pero siempre han sido libres. Nunca hubo siervos en su familia, forzado depende cada vez más de los campesinos. Difundir pero también, tampoco eran plebeyos, la familia de Olenka vivía en una gran y hermosa. La casa fue construida por el bisabuelo de Ulgin, yo personalmente lo construí yo mismo, por supuesto, con oro, no corrió con un hacha sino que solo supervisó. Finanzas asignadas, proyectos inspeccionados personalmente, tomó el trabajo en los viejos tiempos esto y se llamaba construir un gran edificio de 2 pisos. Casa rural con terraza y varios toldos, reconstruido una vez antes de vivir para ver a Olga los recién nacidos miran Olenka esta casa. Construido por su bisabuelo firmemente construido sobre siglos y en estos balcones tuyos y tuyos estarán, los hijos de Olezka corretean y los nietos y si Dios quiere y le dijo el papá de sus bisnietos mientras estaba sentado en el jardín. Silla de mimbre Alioska es el hermano menor, Olga en ese momento la propia Olenka era. Todavía un niño, solo una niñera empecé a enseñar alfabetización y Olezka todo. Tiempo acostado en la cuna envuelto en pañal como una oruga en que Kun y Olenka sinceramente no entendí de dónde lo sacó. ¿Lo aceptarán los niños si es tan pequeña? Y más aún, ¿de dónde vendrán? Está loco si no puede ni caminar. Fue un buen momento, gente hermosa vestida de blanco. Mujer vestida de encaje blanco y luego la revolución estalló de repente. Volteados en su casa. Aparecieron algunas personas, caminaron derecho. Botas sucias sobre alfombras y parquet, que antes se frotaba para brillar ahora. Nadie flotó a los sirvientes que huyeron, ¿a dónde se escapó primero la niñera de Olenka, llevando contigo el alfabeto y querido? Una muñeca de porcelana, porque necesita una muñeca oulina, entonces la cocinera se escapó, ya no te necesitaré. La sirvienta dijo que lo recogió en una bolsa.
utensilios de cocina y lavó todo, huyó. La madre de Olia empezó a ir ella misma al mercado y ella misma preparaba la comida y a veces la tomaba. Olia está con ella por mucho que su madre pase tiempo con ella. Tiempo en la cocina por muy sucia que esté. Ella ya no hacía tareas domésticas, siempre se vio limpio, bien arreglado y agradable. Ahora la familia se acurrucaba en dos habitaciones adyacentes. Las habitaciones de la planta baja solían estar en estos. La mamá niñera de Eulina vivía en las habitaciones. ¿Por qué no puedo correr ahora? Pasillo y escaleras al segundo piso. Olia preguntó porque ahora no lo es. El nuestro ahora otras personas viven ahí. Mamá respondió, así que échalos, es tu esposa. Es mío el que lo está desperdiciando, fue construido, me indigné, Olia. Tengo miedo y en la lámpara mamá dijo, casi en el oído de papá pensando que no hay nadie, oye pero Olia escuchó, ella escuchó todo muy escuchado bien y entendido muy bien. No tengan miedo, les dimos todo lo que teníamos. Son esencialmente iguales que ellos. Nunca. No tenía títulos ni nobleza, origen dijo papá escuché los doctores no te tocarán, solo entiende. Ellos también necesitan que alguien los trate, ellos, como todos, se enferman y en la lámpara yo, parece que no pueden enfermarse, mira. En ellos comen esas cosas, porque alguien querría, una persona normal tendrá hinchazón, tripas y lo que beben esto es incomprensible. Vierto este líquido en el motor del auto y yo estoy seguro de que ella irá y no hay nada en la lámpara para ellos. No se está haciendo, me parece que esta gente. Hecho de hierro y piedras, ¿de dónde todos vienen? ¿De qué planeta vinieron? ¿De qué mundo desconocido vine a nosotros? Simplemente no entiendo cómo podemos vivir en ello, Lampi, temo que necesitemos a nuestros hijos. Deja, mamá dijo. La pequeña Olenka retrocedió ante estas palabras. Todos en la cuna y la abracé más fuerte, su muñeca de trapo ahora ella tenía. Solo muñecas de trapo. Mamá vendía porcelana mientras estaba en el mercado. Había demanda de dinero, casi no había dinero en la familia. Estos hombres de hierro querían a papá, los trataron gratis, apenas lograron, termina el mes y ¿a dónde iremos? Preguntado. Mi padre está en París, mi prima está allí, Naire, ¿recuerdas que está tan gorda? Marido practica privada, él está contigo. Lo arreglará mamá dijo. Y la clínica, ¿qué tal, mis pacientes queridos? Usted mismo estuvo allí, hermana de la misericordia, ¿entiendes que soy su? No puedo dejarlo, dijo papá. Y puedes dejarnos a todos atrás, ayer me dijeron que deberíamos liberar otra habitación según sus estándares, debería haber suficiente para nosotros 4, una mamá de una habitación dijo. ¿De dónde son? Estos estándares toman sus medidas, ¿dónde está? Está claro que los padres vivían en la misma habitación con niños, no llores, lo entendemos. Simplemente ya no podemos ir a ningún lado, yo no quería decírtelo pero cerraron, las fronteras no dejan salir a nadie, dejan entrar a cualquiera. Simplemente nos vemos obligados a existir de alguna manera, papá dijo aquí, estas palabras hacen que Olenka se sienta aún mejor. Se hundió por dentro y mi corazón se volvió así, frío, frío, ella nunca más lo hará, verá a la tía Nelka, ella realmente lo era. Tan gorda que les recordó a todos, pastel de crema pero al mismo tiempo ella era increíblemente amable, amaba. Todos alrededor de un solo común, amor incondicional. Mañana te hablo papá, le aseguró a mamá mientras el comandante se quedaba dormido. Por la mañana, Olenka se despertó de un terrible, gritando en su habitación, mamá lloró, papá estaba empacando sus cosas, agitando las manos y se indignó, lo sacó y se lo mostró a la gente, hay algunos papeles en ropa de cuero, el hombre se rió y tomó papeles de las manos de papá. Solo los rompí, ¿a dónde quieres que vaya con 2 niños? ¿Estás en tu mente gritando como mamá? Resultó más tarde cuando papá vino por la mañana, para recordarle al comandante que en esencia él es el dueño de toda esta casa y él simplemente los dejó vivir, sus habitaciones justo cuando hace frío con ellos, familia es más cómodo y económico vivir en 2 habitaciones y con la aparición del calor y especialmente en verano se verá obligado a preguntar. Toda esta gente abandona su casa. ¿Qué hace el comandante de un dormitorio de trabajadores? Se aceptaron tácticas para cambiar el nombre de su casa. Lo único verdadero y justo con él.
Desde el punto de vista de la solución, sí, en una lámpara con la familia no quiere liberar a otro habitación, entonces serán expulsados por completo. Porque por decisión del Consejo Popular, comisarios, les confiscaron todo, propiedad a favor de la joven república y fueron ellos quienes amablemente permitieron a Eulampio tener familia. Vivir en su casa, resolveremos algo. Vamos a resolverlo, repitió el padre desanimado. Esto no puede ser, esta es nuestra casa, él nos pertenece por derecho y este es justo. Simplemente tomó y rompió mis documentos, rompió la escritura de donación. Ahora tienen la suya. Leyes y sellos, se nos ocurrirá algo. Solo pude pensar en una cosa, pasar la noche en la clínica de la oficina de papá, como resultó más tarde. La clínica ahora también les pertenecía, hombres de hierro y todo lo que había dentro, hasta el sofá de cuero. Les pertenecen, pero como papá era ellos todavía necesito un poco. Nadie más que él pudo realizar las operaciones necesarias, se decidió. Fue darles un rincón con 2 camas, en el cuartel de la plaga, lo cercaron con una manta atada a una cuerda y nos dieron una estufa de barriga, era conveniente estar en el patio, también hay mampara con agua fría, no hay baños, no había nada en la cocina Olenka. Ahora ella sostuvo el suyo con fuerza, le tenía miedo a la muñeca de trapo y sí, ella tampoco le pertenece ahora. En el pequeño patio de un hospital donde, ahora Olenka caminaba todo el tiempo, soldados se pararon cerca del gran barril de hierro en el que todo el tiempo algo ardía por esto en sus caras y manos. Constantemente cubierto de hollín y sucio. Olia Sasa tenía miedo de acercarse a ellos y a su madre. Papá estaba constantemente ocupado con Olezka, ellos y Olenka simplemente deambulaban. Patio de esquina a esquina los soldados lo miraron extraños. A veces a ella y a Olenka les parecía que los negros quieren comérsela cuando no hay nadie cerca. No había nadie en el cuartel, nadie encendía la estufa, hacía mucho frío para sentarse dentro y Olenka se vio obligada a salir al patio. Los soldados notaron que la niña les tenía miedo, decidió gastarle una broma a ella uno de ellos. Agarró un muñeco de trapo de las manos de un niño y lo arrojó al fuego que ardía en el barril. Olga lloró, el otro soldado se apiadó sobre ella y agarró la muñeca del fuego, se dibujó un bigote en su carita blanca y se lo tiró a la niña. Olga agarró la muñeca. Me abrazó a mí mismo, entonces la muñeca fue hecha en alguna parte o ya estaba mamá o la propia Olia lo tiraron a la basura en alguna parte. Lo metí pero Lerka desapareció al igual que, su vida pasada se fue, todo ha cambiado, durante la noche una noche. Le trajeron una persona en un carro, fue muy malo, ya casi no se sentía mejor, pero tan pronto como abrió la boca pareció que estaba herido en el pecho o en el estómago. En aquellos, a lo largo de los años ha habido mucha gente con este tipo hubo heridas en el pecho y el estómago a lo largo de las calles. Caminando peligrosamente, incluso les dispararon. Se escuchó en el pequeño patio del hospital, tomas de la calle pero realmente de noche. Aparentemente es por eso que mantengo a los soldados aquí. ¿Quién mutiló la muñeca de Olia para que no hay otra manera de proteger al hospital y a los enfermos? Se habrían evitado los ataques anarquistas, tomarían todo y lo saquearían en general. Papá curó a ese hombre. Resultó ser un tiro muy importante y respetado, entre hombres de hierro con piedra, corazones como ahora llama Olenka. Cuando pudo caminar decidió, el hombre vino a agradecer al doctor, rabia cuando vi cómo y dónde vive. El médico que le salvó la vida e inmediatamente ordenaron mejorar su vivienda, condiciones. Les dieron 2 habitaciones. No había más. Según las normas, pero no en su propia casa. Ahora vivían allí completamente. Otras personas. Estas 2 habitaciones estaban completamente, no lejos de la clínica, cerca de un edificio de varios pisos, en un apartamento grande con una muy larga corredor. Ahora tenían un balcón que dominaba el parque en el que vivían, 3er piso y podría usarse. Cocina, baño, aseo, que eran justo en el apartamento, aunque podrían ser utilizado por todas las demás personas que vivía en el mismo apartamento, solo que en diferentes habitaciones. Así entró el concepto en la vida de la familia, apartamento comunitario.
Ya ves, no todo es tan malo con ellos, también podemos estar de acuerdo, dijo alegremente. Papá a mamá ha estado últimamente. Anduvo muy contento y le dieron, el salario es realmente bastante pequeño, pero él ya no trataremos a estas personas. Gratis realmente de ellos, por alguna razón no tenía derecho a aceptar dinero, pero esa fue una historia completamente diferente. Luego Olenka fue al gimnasio, ahora estaba en todas partes, solo las escuelas son sorprendentemente niños y... Las chicas ahora estudiaban juntas y se sentaban, en un escritorio. Olenka estudió bien, le fue bien. Se unió a la sociedad socialista, se convirtió en pionero y miembro del Komsomol, fue, seguro que ella todavía soñaba. Convertirme en médico. Eso es solo sobre mi vida anterior. Ella trató de no recordar cómo, vivían como familia en una gran y hermosa hogar al principio. Olia iba a menudo allí y miraba, llegué a mi casa y comencé a trabajar. Luego paré. Ella dejó de caminar, no se acordaba, duele mirarlo, toda la casa estaba, alguna ventana sucia y en mal estado. En algunos lugares estaban rotos y en lugar de vidrio, había madera contrachapada y en algunos lugares incluso se colocaron, triste vista enladrillada. En general, ahora es como toda mi vida, se volvieron grises, no es que desaparecieran de él, pintar sin pintura fue suficiente. Estaban todos un poco sucios, como si el color blanco hubiera desaparecido del mundo, nada blanco como antes, lo que significa que ya no está. Limpieza y frescura. Olia trató de no, presta atención a esto, pero como ella estaba feliz cuando todos estaban en las vacaciones. Las colegialas llevaban delantales blancos y lazos blancos atados como si estuvieran por un momento ella fue transportada a eso. Hermoso mundo brillante en el que ella vivía antes y porque no podía caminar, cada día en el delantal blanco no es. Olia entendió por qué era necesario disfrazarse. Este pobre delantal negro, mamá podría usarlo todos los días. Ella llevaba una blusa blanca esta noche, todavía blanco como la nieve, para que mamá no hizo. Lavaste, cocinaste, limpiaste la tubería o cortar madera para titanio es fácil, algún tipo de magia. ¿Cómo logras hacer esto?, preguntó Olia. Es muy simple, no me ensucié, dijo mi madre. Sí, es fácil decir Oliva con un delantal blanco. No podía salir hasta el final del día para no, ella no le pondrá ninguna mancha. Entendí la verdad, como la gente podía hacerlo antes. Usar ropa blanca todo el día, trajes blancos, probablemente había menos suciedad, pensó Olia. Un poco más tarde llegó a la conclusión de que todo es una cuestión de costumbre. Había una vez, cumpleaños, te vistes todo de blanco y te acostumbras a andar todo de blanco y no, te ensucias automáticamente, y cuando lo usas, cuando vistes de negro, te acostumbras a ser negro. Blanco comienzas automáticamente, ensuciarse para volverse negro, así es. Entonces arrestaron a papá solo. Llegó de noche cuando todos dormían y estaban dispersos. Todo en el apartamento estaba patas arriba, y los hombres de hierro negro se lo llevaron. Auto negro de la noche negra. Ellos nunca descubrió por qué fue arrestado, dónde, enviado, y qué le pasó. ¿Está vivo? En absoluto o no. Olezka seguía preguntando dónde estaba papá. ¿Por qué no viene? Y mamá dijo: el que no puede. ¿Por qué? ¿Por qué?, preguntaron, compitiendo con su hermano Just. Se hizo negro y ahora a él. Mamá no puede responder. Probablemente así fue cuando Olia se convirtió de adulta, se enteró que a su padre le dispararon. Y ella también descubrió algo, que mamá escribió la llamada renuncia. Abandono de su padre. Ella lo abandonó, no. No, porque no amé ni compartí. El punto de vista de la gente de hierro es solo mamá, ya no tenía miedo por ella y su hermano. No había parientes excepto mi tía, Nelky, en París, pero ella estaba en París. Mamá tenía miedo de que si venían por ella. Entonces Olenka y Oleg habrían sido enviados a orfanato, sí, no uno simple, sino un orfanato. Para el abuelo, sobre los enemigos, eso es para los niños. Enemigos del pueblo. Mi madre fue y escribió: abandono de papá por parte del padre de Nelka por el bien de Olenka, Olezka. Ella no traicionó a su padre, ella. Salvaron a los niños. Estuvieron de acuerdo con el sobre esto de antemano. Hubo veces, decidió que quien fuera arrestado primero.
El segundo hará esto por su madre toda su vida. Ella nunca permaneció fiel a papá, a quien no miré aunque hubo intentos. Para cuidarla, ella creía que él estaba vivo, en algún lugar entre los negros, que lo sostienen y lo vuelven negro. Es por eso que ella nunca lo busqué, no escribí en ningún lado y no hice nada. Descubrió que no recogía paquetes y no llevaba equipo. Ella salvó a los niños. Olia descubrí que vivió menos después de su arresto. Años fue fusilado sin juicio y consecuencias y mi madre creyó todos estos años, y aunque abandonó a su marido Olenka y Olezka no eran considerados niños. Enemigo del pueblo. Sin embargo, el camino hacia algunos las instituciones educativas todavía estaban cerradas por él, lo que significa que Olia no pudo entrar. Escuela de medicina. Ella no pudo, permítete romper la dinastía de médicos y Olia decidió ir a Bourenech para un tratamiento dental. Escuela sí, imagina que fueron como una especie de milagro. Todavía hay profesores allí. Vieja escuela prerevolucionaria, entendieron a muchos solicitantes que, les dijeron que iban a esta escuela como una alternativa a la escuela de medicina a lo cual el camino fue cerrado por él y por lo tanto, enseñó todo y más cómo tratar dientes pero también cómo hacer apósitos, cómo coser, cómo eliminar la apendicitis durante todo el curso. El medicamento no se pudo introducir. Cursos de 2 años en odontología, entonces los profesores dieron lo principal que de hecho, podría ayudar a salvar a uno solo. Vida. Olenka estará agradecida por esto toda su vida. Profesores. Entre ellos se encontró un segundo. Familia. Después de terminar la escuela de odontología ella, fue a la región de Arkhangelsk. Allí, comenzó a trabajar. Olga Evlampivna, miembro del Komsomol, sigue siendo ella. Se hizo médico y aunque no había nadie en la familia, dentista, sí que ella sea la primera. Pero aún así ella será doctora esencialmente. Diferencia que Olia. ¿Por qué Arkhangelsk? Mamá preguntó y Olia respondió. Ella no quería molestar a su madre, que ella ya lo sabía todo y lo entendía todo y con su clima para trabajar en Moscú o incluso. Los de abajo no la aceptarán en Arkhangelsk. Bueno, le dieron una casita, pero una, sin vecinos con los tuyos. La cocina y el baño están en la calle. Incluso había un huerto donde Olia podía cultivar varias hierbas medicinales. Me gustaban mucho las hierbas en aquellos duros condiciones de vida donde a menudo faltaban hasta los de primaria. Olia solo podía contar con la medicina. Usando fondos públicos, ella no esperaba que los esfuerzos estuvieran a la altura. Profesores revolucionarios en la escuela de odontología, se desperdiciará. Olga resultó ser un entorno tal que ella tuvo que tratar no. Solo que aquí tenían pocos dientes, idea de lo que es, médico de especialización. Eso es genial. Por favor trátame y que eres, dentista, pero el doctor está aquí. Genial, por favor sea amable, aquí estamos. Tuberculosis. No tenemos ninguna preparación aquí, pero este paciente tiene una hernia. Habilidades en cirugía y vestirse y en el tratamiento de purulentos, inflamación y sobre todo, infecciosa. Enfermedades. Fue duro para ella, pero por primera vez en su vida Olga se sintió, ella era realmente una adulta ahora. Olga Evlampievna e incluso los ancianos la llamaron por su nombre y patronímico. Su madre le aconsejó que cambiara su segundo nombre, por razones obvias, bueno, al menos por Evgenievna, pero Olga se negó. ¿Sabes, mamá? Fuiste tú quien escribió la carta de rechazo. Papás, Olezka y yo éramos pequeños, no éramos. Podrían tomar decisiones, y si pudieran, nunca te rendirías con papá. Olia dijo con orgullo. Entonces su madre fue la primera. Por última vez en mi vida le levanté la mano a mi hija. El zumbido de esa bofetada se me quedó pegado en los oídos toda la vida. Olga Evlampevna cuando recordó ese incidente. El tonto era joven y atractivo. Orgullosa quería mostrarle a mi madre cómo soy, ella ya es una adulta independiente. Chica mocosa. Y sin embargo Olga, nunca en mi vida me he arrepentido de no haberlo cambiado. Segundo nombre, pero por eso nunca pude entrar a una buena universidad, le dije. Madre, no por esto, madre, no porque, patronímico a porque tenemos. Hay gente tan distante en el gobierno, que tratan a todos con el mismo cepillo. Olia dijo que creyó hasta el final de su vida.
Que su padre no tenía la culpa de nada, más claro y honesto, era imposible encontrar una persona en el mundo. Olga pensó, pero la madre de Oleg pudo convencerlo de cambiar su segundo nombre, se convirtió en Oleg. Evgenievich ingresó con éxito al prestigioso. La universidad se graduó con honores. Olezka no siguió el camino familiar. No elegí la sucesión por mí mismo. Medicamento, un médico amplio nos basta perfil desde los dientes hasta los dedos de los pies, bromeó Oleg. A menudo iba con mi hermana cuando ya era, de adulto fue un amante apasionado, llamado Silent Hunt, recogía setas y... Fue una reunión real por una razón. Pasear por el bosque durante un par de horas y regresar, con una pequeña cesta para freír. Oleg estaba recogiendo setas de verdad y con cuidado, podría entrar en la taiga más de una vez. Fue un día de vagar por la taiga durante una semana. Bastante normal para Oleg. Olga y en Lampeevna ni siquiera estaba preocupada, pero cuando Oleg Evgenievich regresó. Luego trajo un suministro de setas para todo el año. Adelante o incluso dos ahí ya tenía, encurtidos secos y encurtidos. Por supuesto todo estaba fresco. Oleg lo necesita para su hobby. Siempre traído con él y llevado personalmente. Por tu cuenta a la taiga habiendo elegido un lugar, instaló el campamento. Situado. Se calmó y comenzó su ritual sagrado de setas secas al fuego, salado en cubos, marinado en el mismo lugar y vinagre, sal y especias, todo ello traído con tú mismo, porque no puedes simplemente coleccionar, traer hongos a casa y luego todo esto. Hacer sal y marinar pedido, su hermana y por lo tanto mi amiga, ¿qué hay en casa? Con gasolina no quedarán tan ricas, respondió. Oleg, ella está en la naturaleza en condiciones naturales y el hongo tiene un aspecto y un sabor diferente. Oleg siempre llamaba a su hermana por el nombre equivocado. Llamado y mi amigo tenía uno como este, hábito, tal vez de esta manera pareció convencer. El mismo que todavía están en términos amistosos. El hábito de las relaciones apareció simplemente. Cuando Oleg cambió su segundo nombre. Aunque ninguno de los dos. Nunca hablé en este idioma en mi vida, tema porque, después de todo, ambos están bien. Comprendido. Solo una cosa no estaba clara para Olga. Lampeevna y como se llama en la taiga, sin abuelo, mosquitos ella sufrió aquí por su cuenta. Llegada y que no he probado, la única salvación era la ropa gruesa, que cubría completamente los brazos, piernas y cuello y en lugar de un tocado en un mosquitero, nadie pudo convencer a Olga y Lampeevna, ¿es bueno usar otra cosa? Estas partes son cortas, pero en invierno tuve un descanso de estos terribles insectos. Y hasta olvidarme de ellos por un ratito. Existencia, el lisiado, por el contrario, no tiene horario de verano, ni un solo mosquito voló, simplemente no lo hicieron. Noté como si él ni siquiera estuviera allí. Derramarán de los asustados, volarán desde la hierba, 12 nubes grises volarán cerca de tu cabeza. Y todos se esconden en la hierba. No llevaba máscaras protectoras y no, cremas aplicadas. Él ha sido así desde pequeño y durante mucho tiempo, no creía que los mosquitos pudieran existir en absoluto, pensó que Olga quería morder. Burlarse de él y simplemente engañarlo, hasta que apareció justo en su mano. ¿Cómo perfora este insecto con su trompa? Piel y comienza a alimentarse, llenando su abdomen. Olenka soportó estoicamente un dolor infernal. Una picadura de mosquito por el simple hecho de hacerlo. El juez Oleg vio rojo, mosquito, abdomen fluido y desmayado. Entonces quedó claro que nunca sería médico. Será solo un ciervo bueno, sea como sea, Olga está aquí. Le gustaba vivir aunque no fue a la taiga. Caminé y vi la belleza a lo largo de las orillas del norte. Vina le fue contada por su hermano y también por él. Contó historias espeluznantes sobre todo, pueblos abandonados con insepultos, residentes en sus casas son todas estas personas. Aparentemente murió en el imperio zarista, cuando varias epidemias asolaron el hambre. A veces Oleg tropezó con un refugio. Algunos fugitivos nos construyeron piragua o algún tipo de cabaña. Desde entonces él empezó a llevarse un arma con él, pero nunca se sabe. Olga trabajó concienzudamente por los pacientes, aceptaba igualmente bien a su propia gente y a los extraños. Y por eso era respetada por todos, desde jóvenes hasta mayores. Excelente,
¿quién no la trajeron? Y el fin de semana, en mitad de la noche recibió a todos Olga. No trabajé solo según el personal era necesario, aunque 2 enfermeras más, fue prácticamente posible completarlo. Imposible, un lugar lo ocupaba Anfisa Petrovna, ella, era de la zona y se graduó de la escuela de medicina en Leningrado. Ella nunca organizó una reunión personal. La vida regresó a su tierra natal y a ninguna parte, iba a seguir adelante, pero en lugar del segundo. Las enfermeras siempre venían aquí, te fuiste hace mucho tiempo, es hora de tomar, salario de una vieja enfermera Olga. Evlampievna, trabajas aquí para 3 personas, Anfisa dijo una vez que sí, de alguna manera no lo hice, pensé en Anfisa Petrovna, tú no. Tú trabajas no menos, Olga dijo, bueno, dividamos esta apuesta a la mitad, Anfisa sugirió que organizáramos algunos. Anciana enfermera, y ella no vendrá aquí, todos nosotros contigo y si esto se revela, dijo. Olga, bueno, todavía me graznarás aquí, Anfisa se rió, pero Olga está con eso, los poros comenzaron a parecer vigilantes. Anfisa en condiciones de vida tan duras, ¿quién fue llevado al médico? Señalar a Olga Evlampievna y nadie ella. No rechazó el tratamiento y aceptó a todos, lesiones y parto, por supuesto, dientes en condiciones del norte sí con mala alimentación. Los dientes de las personas no eran los más fuertes, el simulacro no se detuvo en los raros días en que Olga no tuvo que agacharse, la caries o pulpitis de alguien, a menudo la llamaban como ejecutiva cerca. Hubo una colonia, lo que no hubo, peleas y enfrentamientos entre personas que querían ser autoridades locales y luchó por un lugar bajo el sol. Un día trajeron a un niño bajo, el convoy de noche esta vez fue desafortunado. Caso algunos troncos rodaron y casi aplastó la pierna del chico. Quedaba poco de la pierna que hacía falta. Operación seria, sin asistentes, sin herramientas apropiadas y pensar, no había nada que asumir para eliminar. El chico gemía y Olga estaba enloquecida, Tormenta estaba pensando qué hacer, ventisca de invierno, por eso lo trajeron directo a ella. Estación de paramédicos, porque hubo una espera, no podemos simplemente ir a buscarla todavía. Emitió un pase para llevarlo a Kolmogori, donde había más o menos decente para aquellos, a veces el hospital y lo más importante los cirujanos estaban. Es imposible que el tipo hubiera muerto en el camino. Ya ha perdido el conocimiento varias veces. ¿Qué perderían al paciente así? Tal Burán se perdería. Golpear a los caballos, preparar agua con Olga Evlampievna ordenó. ¿Qué eres? Pensé, me agarró la cabeza. Sí, querida, Opanor ha desaparecido. Olga dijo, instrumentos esterilizados en el camino. Una sierra para metales que Olga a veces cortaba, un estuche para encender una pequeña estufa de barriga, tú mismo en la oficina. La electricidad se cortaba muy a menudo, por lo tanto, el calentador no siempre ahorró, tiempos de invierno. Un anciano en agradecimiento porque Olga haya aceptado, el nacimiento de su nieta tampoco fue menos duro. Le regalé este invierno, hace un par de años, una pequeña estufa, un ex herrero también. Los presos se quedaron aquí para regresar, no había ningún lugar donde la familia fuera desposeída. Le dispararon a alguien que murió igual que él. Campamentos, por lo que al principio permaneció en liquidación libre y luego con la familia. Tengo hijos, tengo nietos, así que aquí puedes vivir si quieres vivir. Entonces esa era la misma estufa de barriga. El único soborno que acepté, Olga Evlampievna, y no para ella personalmente, ponlo en el balance y el número de inventario. Contado, no te lo describiremos aquí, detalles, pero ese chico Olga Evlampievna salvó una vida. Es cierto que ahora lo es. Queda sin pierna pero vivo, cargarlo en un carro con comando, guardia cuando Olga se limpia la frente. Una helada de 30 grados abandonó el quirófano, donde más hay detrás del alambre de púas, comanda el cable y aquí soy yo el jefe. Como Olga le ladró al guardia al paciente, necesito paz, ¿de verdad lo crees, que correrá hacia la taiga con una pierna? Ahora lo principal es que el chico no se vuelva loco. Gangrena, así que no sabía qué puedes responder al guardia. Devolver su correccional institución y corregirse a sí mismo. Si quieres dejar tu barrio, entonces sé. Por favor, hay un colchón en el lavadero.
Establecerse y vivir con ellos, guardia de la estación de paramédicos y la prisionera Olga operada personalmente. Estaba cuidando a un chico y cuando él, recuperado entonces el guardia tuvo que estar solo. Regresando a la zona resultó que la fecha de lanzamiento del chico surgió así. Sucede tienes que tener tanta mala suerte en quedar discapacitado al final del periodo. Olga Evlampeevna se lamentó. Tú mismo la persona más feliz del mundo. Resulta que dicho chico se enamoró de, tan valiente, resolutiva y valiente, era imposible no enamorarse del doctor. Bueno, ¿qué puedo decir? Es algo joven, todos somos, mortal. En el otoño Olga se casó, sí, el mismo chico que salvé, cuya vida fue traída con el convoy por la noche. La boda no fue magnífica todo el tiempo, era costumbre que Olga estuviera esperando a su hermano, pero Olezka nunca llegó y luego envió algo extraño. Una carta que decía que no esperaba que, hermana cambiará por algunos prisioneros, así funciona y aquí no hay nada. La propia Olga estaba inmensamente sorprendido, probablemente dijo con miedo. Olezka vivió con miedo toda su vida, gracias a lo cual sucumbió a la persuasión de la madre y cambió su segundo nombre. Tenía miedo de que si se enteraban que mi hermana se casó con un ex convicto entonces esto también afectara su carrera. Pues Dios lo bendiga, juzga. Lo único de lo que me arrepiento ahora es de quién haremos preparaciones de champiñones para. Olga Evlampeevna dijo que el invierno, al menos ella, y fingió no preocuparse y se ofendió a mi hermano, pero en el fondo lo entendí y no lo hice. Guardaba rencor contra él. Dios no le dio a Olga sus hijos, Evlampievne, pero aún así será madre. Tuve suerte. Un día alguien me regaló pusieron una canasta con un bebé en el porche. Una niña sana yacía envuelta en algunos trapos. Normalmente ponen al menos algo junto con expósitos, al menos de esa manera. Olga Evlampievna imaginó, bueno, o no hay ningún medallón ni nota aquí. No hubo nada que Olga y su marido adoptaran. Ella creció con mucho cuidado y amor, así que ha pasado mucho tiempo en duro, vida dura, mundo duro. Olga entendió que aquí en su recepción, mi hija no tiene ninguna posibilidad de saber quién será cuando crezca, será hora de salir de alguna manera. Desde aquí, desde este rincón del oso, Olga tuvo suerte de encontrar un lugar dentista cerca de Leningrado. La familia se estaba preparando para mudarse, y ahora cuando llevabas arbustos, pequeño equipaje en el carro, algo pasó. Lo que nadie esperaba. No te vayas, no te quites el llanto. Anfisa corrió sus piernas hacia Olga mientras resultó que era su chica. Ella en secreto dio a luz a alguien y de los colonos, y lanzó el plan. Era perfecto y la hija siguió. Ojos y sin responsabilidad. Me pregunto qué estaba esperando. Iba a esperar cuando la chica. Cuando sea grande cuéntale un secreto. Después de todo, si hay algo podrido en una persona, grano entonces se manifestará en todo. Pensó Olga Evlampeevna y se fue sin. Lamentablemente, por supuesto, ella es la hija de mi marido, los llevé conmigo, nunca más lo harían. La familia se acordó de Anfisa y no empecé a hablar sobre este tema. En un nuevo lugar como mentora de Olga. Evlampievna era alguien muy viejo, terapeuta, como lo hizo, sobrevive y escapa de los campos de Stalin. Seguía siendo un misterio, solo estaba haciendo lo mío, dijo. Trabajo. Henrik Aresifevich era toda su alma dedicado a su trabajo como su talismán y principal. El atributo en el trabajo era viejo estetoscopio óseo que parece pequeño. Pipa de niño. En el último momento, le dio este talismán a su vida, Olga Evlampievna, y aunque ella nunca lo usé en mi trabajo, pero siempre guardado en un lugar visible en Olga. Ya trabajó en Leningrado exclusivamente para sus necesidades dentales. Ya no era necesario un perfil aquí. Dar a luz a un niño o estirparle un apéndice a exprisioneros, y así voló hacia la dura vida y las preocupaciones de Olga. En Lampeevnaya, que ha sido un sueño desde la infancia. Ser médico, y perseguí mi sueño como, a través de las dificultades hasta las estrellas, haberse jubilado, pero a menudo sentado en mecedora en su jardín fuera de la ciudad, y pensé en cómo resultaría, la vida no sea revolución, no sea esto. Escuela de odontología en Bourenech y no vayas, ella está en Arkangelsk, el único que realmente extrañaba.
Entonces es para mi hermano, pero después de esa carta, nunca más se volvieron a ver. Así a veces no todo salió bien desde la recepción. La hija de Olga y la niña crecieron en Lampeevna. Orgullosa y ambiciosa cada día ella, a Olga le recordaba cada vez más a Anfisa y cómo. No importa cuánto lo intente, cada vez más a menudo, tuve que recordar a mi colega. Mirar a mi hija es una alegría. La vida de Olga Lampievna quedó después. La muerte de su marido. Para que esta nieta no sea en vano, dicen que los niños son adoptados y los nietos son siempre suyos. La pequeña Sonia era una visitante frecuente de abuelas fuera de la ciudad. Sí, ¿qué puedo decir? Ella prácticamente vivía con ella. Al parecer, algunos problemas y desgracias tienden a ser heredado independientemente de crianza como la de tu propia madre. Las cosas no iban bien para la hija adoptiva Olga, vida personal casi igual que madre le dio a su hija. A Olga, gracias a Dios, no está en la canasta con mi padre, Sonetki. Ella rompió muy pronto. Luego tuvo varios intentos más, y como resultado, cuando las chicas se volvieron, 7 años después su madre se volvió a casar. Olga y Sonia no estuvieron en esa boda. Porque no querían, sino porque no invitado. Mi hija me acaba de informar que me casé y cambié mi apellido. Nadie, no tenía idea de quién era. ¿Cómo era este hombre? Y solo, de repente la tragedia unió Olga Lampeevna con su nuevo yerno. Antes de que Sonechka tuviera que inscribirse la hija de Olga fue a la escuela y decidió llevarla a Leningrado. Pero estarás con algo allí. ¿Qué hacer? Tenemos una escuela maravillosa aquí, deja que la chica se quede conmigo. Olga te suplicó y Lampeevna solo interferirá. ¿Y qué? Famoso tu escuela, es un pueblo ordinario. Sonia, de 8 años, estudiará. Especializado. ¿Por quién? La escuela, dijo la madre de la niña como si no estuviera llorando. Sonechka parecía estar suplicando a Olga y Lampeevna, pero se llevaron a Sonia. Sin embargo, el punto es, la tragedia no fue literalmente esta. En 6 meses, casi antes del nuevo año, su hija le dijo a Olga que Sonia murió. El mundo prácticamente se derrumbó para ella. Ella no podía entender lo que pasó de repente. La niña estaba completamente sana, no hubo patología sino enfermedades congénitas. ¿Y cómo podría algo así infectarse en ciudad próspera para morir, donde te pregunto estaban los doctores? ¿Por qué no curaron a Sonia? Me llamaron gritando al teléfono, Olga. Marido, ni siquiera quería ir al funeral. Mi hija dijo que te llamara, pero aquí no, resulta que no te llaman para el funeral, querida. Esto no es un día festivo ni un cumpleaños para ti. ¿Quién sabe? Viene al funeral, ten por seguro que vendré, dijo Olga. Ella todavía podría ser la misma, resuelta y firme como cuando era joven. Solo fue a la región de Archangelsk cuando pude comandar a los guardias prisioneros, pero cada vez más a menudo después de tales ataques, le temblaban las manos, le subía la presión arterial. Especialmente cuando se trataba de mi hija al menos, y su hija adoptiva Olga estaba sentada en tu mecedora favorita y giró mecánicamente ese mismo estetoscopio, quien una vez le dio un talismán, viejo doctor Henrik Aresifevich. Algo no funciona, tu talismán, algo no cuida de mí ni de Sony de ninguna manera, Olga susurró para sí misma. Recordé cuántos años tenía, médico endurecedor prerevolucionario muriendo solo en una cama de hospital. Le susurró, tómalo, nena, él te dará, será muy útil algún día. Sí, soy dentista, Henrik Aresifevich. Olga le dijo que uno no interfiere con el otro. Dijo el doctor que era prácticamente suyo. Olga aceptó sus últimas palabras. Regalo, y cerró los ojos de sus colegas. Pensé que este estetoscopio era casi regalo invaluable y así quedó. El regalo no tiene valor, el dueño anterior falleció solo. Que al parecer estaría condenada a irse, cuenta con la ayuda de tu hija adoptiva. Al parecer Olga no tendrá que lidiar con la muerte de Sonia. Finalmente los distanciará el uno del otro. Olga todavía no podía decir si su hija sabía que ella adoptada o no. Podría recordarla, la confesión de Anfisa antes de dejar a Olga, Lampeevna, ¿por qué nunca? Hablé con mi hija sobre el hecho de que ella es adoptada. Al principio su marido realmente se lo pidió. Literalmente traté de persuadir a Olga para que no lo abriera. Las chicas no le dicen la verdad a un adolescente.
Tal trauma. Más tarde, cuando ya se había ido después de todo. Su salud era muy mala, murió bastante temprano Olga almacenado. Un secreto en su memoria bueno, pensó. Tal vez sea hora de poner todo en orden. Y Olga decidió en el funeral. Sonia le confiesa a su hija que ella, recepcionista y dejar que ella misma lo decida. El destino de Gleb seguirá comunicándose. Apoyarla como una madre o ella lo hará, morir en un asilo de ancianos como Heinrich Aresifevich está solo en el hospital entre extraños. Personas con el mismo estetoscopio en sus manos. Es hora de que el autobús de la tarde llegue pronto. Olga y Lampeevna llegan. Emprende un viaje a uno de los lugares más caminos difíciles en tu vida. Sonia tenía un ataúd muy hermoso, sí. Este objeto ritual generalmente puede tener tal descripción en la tapa. Las flores están dispuestas en su mayoría blancas. Lirios y alguna que otra livia blanca personificó la pureza y la ternura del niño. Pero ¿por qué está cerrado el ataúd?, pensé extrañamente. Olga, realmente le pasó a la niña algo terrible que ni siquiera puede ser. Beso de despedida en la frente y mira en la cara de un ángel. ¿Cómo murió Sonia?, le preguntó a Olga a su hija. ¿Cuál es la diferencia? Mi hija, me pregunto. Quiero. Olga exigió ver a Sonia. Las mamás no están aquí, tu quirófano y ni siquiera tu oficina. Eso es lo que quería mi marido, le dijo mi marido a su hija. La hija de Olga se paró en un rincón de la despedida. Pasillo y sin voltear a mirar a la gente a través de la ventana. Su alto y sombrío, casi negro. Por alguna razón la figura le recordó a Olga. Algún tipo de hechicero o chamán. Le parecía una persona muy desagradable. ¿Qué tiene que ver esta persona con tu hija?, se sorprendió con mi nieta Olga. Mamá, en realidad él es mi marido, dijo la hija irritada y se fue al lado. A Olga no le gustó todo lo que estaba pasando. Ella sintió que algo andaba mal aquí. De repente Olga y Lampeevna descubrieron, ella tiene el mismo estetoscopio en sus manos. Solo por emoción y preocupaciones lo puse en casa y así vine con él. Esto no sucede aquí de forma puramente automática. Solo con personas mayores. Para el estrés, la mujer se acercó al ataúd de su nieta y marcó las palabras de Heinrich Aresifevich sobre el hecho de que es. ¿Alguna vez necesitarás a Olga? Pon un estetoscopio en el ataúd de la niña. Olga retrocedió horrorizada y exigió. Al abrir la tapa, escuchó un leve gemido. O llorar, es decir, dentro del ataúd, algo estaba pasando. La chica se quejó. Mamá, no vayas a donde no te digan, gritó. Hija, te dije que no llamarás. Ella no tuvo que hacer el funeral de la anciana en absoluto. Informar, rugió con una voz monstruosa, el negro que era el marido de la hija. Vamos, abre rápidamente el ataúd comandado por Olga Lampeevna. La gente ayudó a abrir el ataúd de Sonechka. Por dentro estaba viva, la niña estaba animada. Algunas pastillas para dormir o medicamentos, pero intentó por la fuerza abrir los ojos y se quejó. La policía llamó inmediatamente a una ambulancia. Ayudar al niño, fue llevado al hospital y Olga no quería que dos personas fueran a la sala de aislamiento. Su hija fue enviada a prisión, no así el destino que quería para esta pequeña. Cuando recogí la cesta de la puerta. Estación de paramédicos. Hace muchos años, Olga Lampeevna vino solo una vez, en una cita con su hija adoptiva. Ella miró a los ojos de un adulto en algún lugar. Incluso, hermosa mujer, abrió los ojos, un niño pequeño que está confundido y tenía miedo. ¿Cómo puede ser que a veces el destino decide lo terrible? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Porque era posible. Deja a la chica conmigo al menos. ¿Te imaginas el trauma que se causó, niña, lo que sintió al despertar en un ataúd? Y como ahora vivirá sabiendo qué le hizo su madre. Olga le preguntó a su hija quién una vez le pareció el más querido, humano, y cómo crees que me sentí cuando me alejaste de mi madre. De repente regalé a mi hija. Entonces ella lo supo y lo recordó. En la cabeza de Olga, pero tal vez sea para lo mejor. Entonces será más fácil para ellos decir adiós, pensó la anciana. ¿Tú sabías todo esto? Olga preguntó. Durante años que sabías y guardaste silencio. No, mi papá me lo dijo antes de morir. Dijo hija. Genial. Entonces, ¿por qué él no me dijo nada? Olga se sorprendió. Lampeevna, ¿no conoces a tu hija?
sonrió y levantó una ceja de alguna manera, conocía este gesto, normalmente hacía esto. El marido de Olga cuando algo es muy fuerte. Estaba sorprendido, pensé que sabías que él era mi padre. Él y Anfisa pecaron con mi propio padre. A tus espaldas y tenías miedo de admitir bueno, tenemos poder, eres como una emperatriz. La hija Sonia comenzó a gritar histérica. ¿Qué tiene que ver Sonia con que Olga pregunte con calma? Sí, solo necesitábamos un apartamento para mí. A mi marido le dieron un apartamento del trabajo, aunque solo fuera Sonia, se quedó contigo, entonces hubiéramos recibido. Apartamento de una habitación y junto con él nos dieron. Apartamento de 2 habitaciones, eso es todo lo que puedes hacer ahora, toma a su amada Sonia, en realidad fue mi error, mi hija gritó no, es. Eres un error Olga Elanevna sonrió, a la hija histérica se la llevaron escoltada, Olga Evlampievna ya no tenía. No tiene ganas y ve esto mujer con la que no sabía qué hacer. En palabras de la hija sobre su padre ahora era. Es casi imposible controlar a tu marido. Murió hace mucho tiempo, hipotético podría ser cierto pero. Porque entonces él mismo no lo impidió, él mismo podría haber admitido su partida incluso entonces en Arkangelsk tenía miedo de sí y no. Olga diría que le tenía miedo a Anfisa tal vez, pero mi marido no todo era de algún modo extraño. Era más probable. A mi hija se le acaba de ocurrir todo esto. Probablemente para molestarla, u ofender, sea cual sea la verdad. Hubo mentira o traición, Olga decidió no conocer el lado de su marido. Busca a Anfisa, ve a Arkangelsk. Zona donde pasó mucho tiempo, aún se conserva parte de mi juventud, pueblo o tal vez ya tenga piedras. No quedan piedras, realmente necesita todo esto, decidió Olga, no menciones el pasado y deja todo como está. Lo hay incluso si fuera verdad ahora tenía que lidiar con Sonia. Olga Ilampeevna se llevó a la niña de hospitales, se instalaron en los suburbios Leningrado, ella tenía una pequeña casa allí. Jardín Sonechka fue a ese mismo pueblo. La escuela y la vida parecen haber comenzado. Mejorar solo después de eso, envenenamiento, la niña tuvo problemas con. Los médicos enviaron a Sonia a la ciudad. Tuve que visitar a un especialista, que trabajaba en una clínica infantil. En algún lugar del centro, la dirección le apareció a Olga en Lampeevnaya, muy familiar cuando Sonia se mudó. Me quedé literalmente atónito. Su casa es la misma casa de siempre, la casa de su familia, en el que pasó toda su vida temprana. Infancia y aquí está el parque donde papá se sentaba, en su silla favorita. La casa sufrió tanto, muchos cambios a lo largo de los años, pero aún se pudo reconocer conservado, felicidad de la carrera y todavía es posible, era salir por la puerta que conducía a pasillo común y los hijos de la abuela corrían por allí. ¿Puedo jugar allí?, preguntó Sonia. Por supuesto, respondió Olga Elampievna y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras esperaban acudir a ver a un especialista. Olga observó cómo Sonia corría. En la terraza donde ella y su hermano corrían en su primera infancia recordó las palabras de su padre. Mira Olenka, tus hijos y nietos también correrán por esta terraza, sí a los niños. Ella no tuvo la oportunidad de correr aquí en absoluto, había niños pero mi nieta estaba feliz. Jugué aquí con otros niños a pesar de que la casa ya estaba, y no pertenecía a la familia de las palabras del padre, resultó ser casi profético. Mujer, ¿qué te pasa?, le preguntaste a Olga. Alguien notó que los ojos de la anciana estaban goteando, lágrimas en mis mejillas, ¿qué no entendió Olga? Mal, le pregunté, no me siento bien, muy bien, érase una vez, hace mucho tiempo, que viví en esta casa. Y corrió donde Moya está jugando ahora, nieta, dijo Olga Evlampeevna, entonces quizás te interese, vamos. Dijo la mujer cuando se decidió en hacer una clínica infantil para los residentes de la casa, instalados en la casa había bastantes antigüedades, los empleados las recogieron en una habitación pequeña y hecha, la mujer del museo llevó a Olga a Lampeevna al museo improvisado que ella, me asombré de lo que vi, fotografías familiares en las que estaban como viviendo su padre y su madre, varias cosas, y entre ellos había muchos viejos, suministros médicos.
Y aquí Olezka y yo dijimos sonriendo, Olga Evlampeevna se vio a sí misma y hermano en una foto de grupo frente a la casa en. Y Lampeevna juntó las manos, abajo entre otras cosas detrás del cristal, en la ventana vio su trapo. Muñeca, ¿cómo llegó aquí? Es lo mismo. Solo una especie de milagro, probablemente Olenka lo trajo aquí ella misma. Cuando vine a mirar mi casa vieja o cuando vine aquí en la última vez para decir adiós a. Aparentemente ella trajo la muñeca aquí, simplemente ya no lo recordaba. Lialka seguía con los mismos. El bigote que le dibujó la soldado Olga, recordé lo enojada que estaba con él por esto y ahora miro todo con una sonrisa. Bueno, al menos estás en casa, dijo, mirando, vaso para tu muñeca favorita. Por alguna razón, a ella le importaba más que cualquier otra cosa. Es una pena que este muñeco de trapo no sea de esos, muñecas de porcelana caras que logré. Mamá se vendió y lograron sobrevivir. Gracias a este dinero y ni siquiera a ese de ella, muñeca favorita que robó la niñera, salir de su casa, una casa en la que esencialmente ella. Nadie hizo nada malo, ella había, 2 cuartos amueblados y papá pagó. Las niñeras reciben un buen salario hasta el final de sus vidas. Olga y Lampeevna nunca pudieron vivir. Entender o darse cuenta de que de repente entonces, sucedió en el país, porque son normales. La gente amable de repente empezó a morder como perros y hacer esas cosas desde cuyo pelo se puso de punta, tómalo. Al menos la niñera Olia, incluso ahora en la vejez, no podía recordar que nadie, de alguna manera, miró a la niñera irrespetuosamente. Ofendido, porque se levantó de repente una mañana, se llevó las cosas caras, se llevó la muñeca. Que jugó su pupilo y sin sombra, se arrepiente de haber dejado esta casa. De lo contrario, como locura masiva. Olga y Lampeevna no pudo explicar todo esto y aún así se alegró de ver el trapo, Lialka, y se alegró de que fuera ella todo el tiempo. Estaba en casa y parecía quedárselo o él la mantuvo como por un segundo. Devolví mi infancia a la infancia que terminó tan rápido como quería, vuelve ahí pues te era imposible. Olga y Lampeevna estaban muy orgullosas de que en su casa, en la casa de su familia que fue construido por su abuelo o bisabuelo, ya no es. Definitivamente recordé que había una pequeña habitación. Un pequeño museo dedicado a su familia fue el mejor recuerdo que pude. Se trata de todas estas personas cuando son Sony. Ven aquí de nuevo, Olga suplicó, mostrar mini museo de la anciana Sonia, con manos temblorosas lo sacó de su bolso. Estetoscopio vintage. Ella decidió entregar, en el almacén del museo. Ella pensó que este será el lugar más digno para el tema. Que puede haber salvado más de una vida en manos del experimentado Henrik Aresifevich cuando la difteria estaba muy extendida, un tema que salvó la vida de Sonia. Olga, como todos los médicos, era un poco supersticiosa, no quería terminar su vida solo en una cama de hospital. Henrik Aresifevich entrega un estetoscopio. Ella tampoco quería otro médico. Pasárselo a Sonechka, temeroso de pasárselo. Mi amada niña tiene el mismo destino ahora. Olga definitivamente no corría riesgo de Eulampia. Morir sola. Ella tenía, Sonia, ella tenía un futuro. Sonia se volvió siguiendo los pasos de su abuela. Creció y estudié para ser dentista y lo que sea. Pase lo que pase, la dinastía de médicos continuó, que no haya parentesco de sangre entre ellos. Esto no les impidió sentir por sí mismos, son cercanos y queridos el uno para el otro, gente. Esta es la saga sobre la dinastía de los médicos. Resulta que aquí es verdad, la ficción depende de ti, pero lo intentamos. Transmitir la atmósfera de aquellos tiempos y esa época. A través de los ojos de una niña más tarde, adolescente, joven entonces. A través de los ojos de una mujer adulta y finalmente, señoras mayores. Olga y Lampeevna, por supuesto, imagen. Colectivo y tal vez alguien reconozca silencio, el mismo o tal vez uno de sus seres queridos. Cualquier cosa puede pasar, todas las personas y todo. Los destinos de nuestro país están entrelazados como ramitas en una canasta en la que todo puede terminar. Cualquier cosa, desde una vieja muñeca de trapo con bigote dibujado, si recién nacido, bebé. De todos modos, todas las coincidencias. Aleatorio. Gracias por escuchar hasta el final, no olvides suscribirte y darle me gusta, esto nos motiva mucho. Todo lo mejor.